Hola, mi nombre es Daniel Alonso Martínez Castillo. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Software en la Universidad Autónoma de Zacatecas y el día de hoy voy a presentarles una pequeña exposición sobre el método de ordenamiento Tournament Sort. Comenzamos viendo un poquito los contenidos que va a tener esta exposición, donde vamos a abarcar desde la definición, funcionamiento, ventajas y desventajas, hasta un ejemplo gráfico de cómo es que funciona dicho método y una implementación de código en lenguaje Java. Comenzaremos diciendo, ¿qué es el Tournament Sort? ¿O en qué consiste el Tournament Sort? Bueno, en pocas palabras, el Tournament Sort es un algoritmo de ordenamiento que utiliza una estructura de un torneo para ordenar una lista de elementos. Es decir, utiliza un análisis similar al de un torneo deportivo, donde los elementos de una lista se comparan en rondas sucesivas hasta encontrar el valor menor de todos, o puede ser el mayor, dependiendo de cómo es que se quiera ordenar dicha lista. Desde una vez, voy aclarando que para fines de evitar confusiones voy a utilizar siempre el valor menor, ya que es el más común que se suele utilizar. Pasamos a la siguiente fase, que es el funcionamiento. ¿Cómo es que funciona el Tournament Sort? Bueno, Tournament Sort funciona básicamente en cuatro pasos principales. El primero es la construcción, donde se ordenan los elementos de la lista como hojas de un árbol binario. Se le llama de torneo, pero pues también puede ser llamado un árbol binario de búsqueda. Y después de eso se pasa a lo que es al segundo, al segundo paso. Cabe mencionar que en la construcción todos los elementos son hojas, es decir, se va a empezar a construir el árbol desde abajo hacia arriba. Un poquito contrario a cómo se suelen construir los árboles binarios, que es desde la raíz y después vas ingresando elementos que van siendo pues ya sea higos u hojas en su dado caso, pero aquí no, aquí se empieza desde abajo. Todos los elementos comienzan siendo hojas y después de eso ahora sí vamos con el paso 2 que es la comparación, donde se realizan comparaciones entre estos pares de elementos hasta que se determina un ganador para cada subárbol. Es decir, se van a hacer competencias entre dos nodos hoja y el que salga menor de ellos va a pasar a la siguiente fase. Así sucesivamente, pues hasta que ya no queden elementos o hasta que ya se llegue al último elemento que va a ser el nodo raíz, el cual se supone que tiene que ser el menor de estos. Pero para comprobar dichamente esto, que es el menor de toda la lista, se va a llevar a cabo la iteración, ya que cada vez que el árbol binario está lleno, es decir, que se encuentra un nodo raíz, este se va a meter a una lista, que es la lista que vamos a regresar, donde se van a mostrar ya todos los elementos ordenados, mientras que su antiguo valor, o bueno, el valor que estaba en la lista, que se pasó primero como parámetro, se reemplazará con un valor infinito o con un valor el cual nos indique que ya no va a ser tomado en cuenta. Ahora sí, después de eso, vamos a realizar una iteración, ya que lo que vamos a hacer va a ser actualizar el árbol para buscar nuevamente el nuevo mínimo, que va a ser el siguiente elemento que se va a ingresar a la lista que vamos a mostrar. Lo cual viene un poco de la mano con el cuarto paso, que es el ganador. El ganador del torneo es la raíz del árbol, que representa el elemento más pequeño, que es el que se va pasando a la lista que se va a mostrar. Y a final de todo el proceso nos va a mostrar la lista ya ordenada. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de usar el Tournament Sort? Bueno, por lo general las ventajas son que pues la búsqueda de mínimos o máximos repetidos suele ser bastante rápida, bastante eficiente. Realiza un número de comparaciones bastante reducido, teniendo un grado de complejidad de n log n, big O n log n, lo cual es un tiempo de ejecución bastante rápido. No al grado, y esta es una de sus desventajas, como puede ser del Quicksort o del Marksort,
pero aún así es bastante rápido y bastante eficiente a la hora de tratar con listas bastante grandes de elementos. Otra de sus ventajas puede ser en aplicaciones de juegos o en competencias, ya que pues es muy utilizado para simular torneos donde hay varias rondas de eliminación. Esto es un poquito aparte. Y pues ya entre las desventajas que podemos tener es más que nada su complejidad a la hora de implementarlo, ya que a la hora de construir y actualizar el árbol es bastante complejo el análisis y más que nada pues el planteamiento que se tiene que usar a comparación de otros métodos de ordenamiento, claramente. Y pues un poquito de lo que comentaba antes, el rendimiento. El rendimiento pues hay, hay métodos de ordenamiento que son eh, para listas muy grandes, ya de millones de elementos o cientos de miles de elementos que son más eficientes, tienen un mejor rendimiento que el tornamensor. Ahora vamos a pasar con un ejemplo gráfico. Como podemos ver en la parte inferior de la pantalla, tenemos una lista, la cual es la lista que pues vamos a querer ordenar. Vamos a tomar como ejemplo un árbol binario sencillo que va a constar de tres niveles, que es el nivel raíz, dos hijos y cuatro hojas. Donde, como habíamos mencionado anteriormente, lo primero que vamos a realizar va a ser insertar los cuatro primeros elementos como hojas del árbol binario. Una vez hecho esto, podemos pasar al siguiente paso, que es hacer las comparaciones entre nodos hoja y sacar el menor. Como podemos ver ahí entre 10 y el 4, pues el menor es el 4. Una vez hecho esto, vamos a seguir con el siguiente elemento en la lista, el cual es el 3. Y ahí vamos a hacer una pequeña comparación con su padre, con el nodo padre, el cual fue el ganador de la primera ronda de eliminación, por así decirlo. Vemos que el 3 es menor que el 4. Entonces se sustituye el nodo padre por el 3 y se baja el nodo padre como un nuevo nodo hijo, ya que pues el 4 es menor que el 3. Se hace lo mismo con el 12 y el 9, donde el 12 es mayor que el 9, por lo tanto el 9 sube, se ingresa el 1, como el 1 es menor que el 9 bajaría a su antiguo lugar y el 1 tomaría el lugar del 9. Aquí ya vemos un poquito cómo se terminaría haciendo el árbol binario una vez ya lleno, ya completo. Y como podemos apreciar, el nodo raíz queda en el 1. Como ya está lleno, ese 1 lo vamos a sacar. Lo vamos a sacar en una lista, la cual va a ser la lista que vamos a terminar mostrando finalmente. ¿Y qué vamos a hacer cuando pues ya lo eliminamos? Bueno, una vez eliminado, vamos a tratar de encontrar el nuevo nodo raíz y para eso tenemos que actualizar el árbol. Primeramente que nada, vamos a ver cuál de los dos nodos principales es menor. En este caso es 3 o 7. El menor es 3, el cual sube como nodo raíz. Después de eso, vamos a tratar de insertar el siguiente elemento. Entonces, el siguiente elemento es 8. Lo primero que debemos de plantear es si 8 es menor que 1. ¿Por qué menor que 1? Porque como podemos apreciar, 1 es el elemento que ya sacamos. Y pues si 8 fuera menor que 1, entonces ya no estaría tan ordenada la lista. Por tanto, primero hay que ver si el 8 es menor que el 1. Una vez hecho esto y vemos que el 8 no es menor que 1, se puede ingresar al árbol sin ningún problema y se itera para encontrarle un poquito su lugar, el cual pues vemos que es un poquito abajo. En este caso el 4 toma el lugar de donde estaba vacío y pues volvemos a tener un árbol binario lleno, donde donde vemos que el nodo raíz es 3,
el cual lo vamos a sacar. Y pues ya pasando un poquito ya a la fase final, podemos ver que ya tenemos ordenados unos cuantos números. El proceso se estuvo repitiendo para no hacerlo tan largo. Y aquí nos encontramos con uno de los primeros, no problemas, pero pues una de las primeras incógnitas que podemos llegar a presentar. En este caso, el valor que se quiere insertar en el árbol es menor al, al último valor de la lista. Entonces ya no es una lista ordenada como tal. ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, vamos a usar un arreglo paralelo donde vamos a insertar, bueno, aquí nos adelantamos un poquito. Eh, Aquí podemos ver que pues el 2 efectivamente pues también no habría cabida para él. El 2 debería estar después del 1. Pero una vez ya ingresados todos los demás elementos, nos quedamos con una lista ordenada, pero con dos elementos que no están en su lugar, los cuales los habremos marcado. Y para ponerlos en su lugar va a ser necesario sacarlos en otra lista. ¿Y qué vamos a hacer? Repetir otra vez el proceso, pero ahora usando el primer elemento y el primer elemento de la lista paralela con los valores que sacamos, porque no pudimos ordenarlos de manera correcta. Y se vuelve a repetir todo el proceso del tournament. Se hace una eliminación, el 1 se sube y así hasta que ya por fin, disculpen, por fin ya tenemos la lista ordenada como se puede ver en la parte de abajo. Bueno, ahora vamos a pasar con lo que creo que es para todos la parte más emocionante, o al menos para los que estudiamos ingeniería de software, que es la parte de la codificación. En este caso, pues se creó una clase en JavaScript, en Java, una disculpa por ese vil error. La clase la llamamos TournamentSort. Creamos un método estático para poderlo llamar desde cualquier otra clase sin tener mucho problema. Le ponemos TorneoSort, un poco pues más que nada para diferenciarlo, para que no se haga tan redundante el nombre, donde vamos a pasar como parámetro una lista infodinámica. ¿Por qué una lista infodinámica? Bueno, se me hace un poco más fácil de, pues a lo mejor no de manipular, pero sí se me hace un poquito más práctica para la hora de hacer la prueba, porque normalmente pues no vamos a saber cuántos elementos tenemos en una dada lista. Entonces, pues con una lista dinámica me pareció bien hacerlo. Lo primero que hacemos pues va a ser calcular el tamaño del árbol binario. Esto se hace con un pequeño algoritmo donde, como pueden ver, aquí tenemos un arreglo de tipo estático que va a tener dos veces el tamaño del arreglo que le pasamos como parámetro menos 1. Y vamos a tener un arreglo que vamos a llamar hojas, que van a ser las hojas del árbol, que pues va a ser un clon del arreglo pasado como parámetro. Una vez hecho esto, rellenamos todos los espacios del arreglo torneo con 0. Lo mostramos, eso es un poquito con fines de ver que todo se vaya dando de manera correcta. Y se darán la pregunta, ¿por qué lo rellenos con ceros? Bueno, porque justamente en la implementación de código que estoy haciendo, eh, el arreglo de torneo, que es una lista estática, eh, por defecto todos sus valores se llenan con 1. Y esto nos perjudica un poco porque pues, nosotros queremos operar con enteros. Así que por eso más que nada rellenamos con 0 antes de comenzar cualquier procedimiento. Una vez hecho esto, inicializamos las hojas del torneo, cambiamos pues, los valores por los valores que tiene el arreglo de hojas.
que pues en sí es un clon del arreglo que nos pasaron como parámetro. Lo cambiamos en su posición del tamaño -1 más el índice. Por ahí vamos a meter el tamaño el valor que se obtiene del arreglo hojas pues en la posición índice, que como podemos está en un ciclo for. Aquí pues lo mostramos un poquito más con fines de que comprobar que estuviera bien. Después de eso se va construyendo el árbol. Para hacer esto pues tenemos que hacer, aquí es donde se hacen las comparaciones, donde vemos cuál es el valor mínimo entre los dos valores del árbol. Una vez hecho eso, pues se extraen los elementos en orden y se actualiza el torneo. Bueno, ¿y cómo se actualiza? Se preguntarán. Vamos un poquito con eso. Para actualizar el torneo realicé un método privado, ya que pues no se quiere saber qué proceso es el que realiza desde fuera de la clase, donde pasamos una lista estática, que en sí es la lista del torneo, y pues pasamos el ganador como tal. Calculamos el tamaño, que va a ser igual a la cantidad o al tamaño de la lista de torneo, más 1 entre 2. Y pues una variable índice, la cual vamos a utilizar como un pequeño contador más adelante. Hacemos un ciclo for, donde vamos a encontrar la hoja correspondiente pues al ganador. Y una vez que la encontramos, cambiamos el valor de dicha posición por un infinito, el cual lo podemos ver ahí plasmado como un integer.maxValue. Después de eso actualizamos el índice y pues salimos del torneo. Y pues ahí abajo hay un ciclo while, pues que es también más que nada para actualizar el árbol de torneo. Ya una vez hecho esto, pues podemos seguir con la prueba, que pues es más que nada lo más importante para ver si en verdad funciona o no funciona el código, donde aquí podemos ver que se creó un torneo, se creó una lista dinámica, la cual va a ser el arreglo que se le va a pasar como parámetro, insertamos algunos valores de prueba y como podemos ver mostramos lo que es primero el arreglo desordenado, donde pues se puede observar que es un 3, luego un 1, 6, 5, 34, 4 y pues un null, que es más que nada con fines visuales, ya hechos en prácticas anteriores como fue la lista de info dinámica. Y pues posteriormente se ve el arreglo ya ordenado, con los valores de 1, 3, 4, 5, 6 y 34. Ese 34 antes había sido 2, pero lo quise modificar para dar un poquito de ansiedad a los visuales y que no sean números consecutivos. Y bueno, ya con esto llegamos un poco al final de la exposición. Espero y haya sido del agrado de quien sea que lo esté viendo. Más que nada, profe, fue una actividad bastante pues divertida, he de decirlo, ver un poquito de métodos de ordenamiento nuevos, ya que este método de ordenamiento no lo conocía, y pues puedo sacar de conclusión que es un método pues bastante eficiente si se quiere trabajar con listas con un número de elementos muy grande. No es tampoco la mejor opción en cuanto a rendimiento, pero en casos específicos puede llegar a ser una muy buena opción para implementar. Una vez con esto dicho, concluimos nuestra exposición. Espero que haya sido del agrado nuevamente y pues nos vemos.